El manicomio de Aranjuez fue demolido, sus celdas convertidas en biblioteca, pero el horror, la verdadera infección, jamás se fue. Solo esperó a que llegaran nuevos testigos para mostrarles que el sufrimiento es la única constante en esos muros. Cuando la antigua estructura del manicomio se transformó en el centro cultural con fama, con sus salas de teatro y lectura, la gente pensó que se había sellado el pasado. Se equivocaron. Los fenómenos paranormales no son reliquias históricas, son el presente activo en ese lugar. Y los vigilantes nocturnos se convirtieron en la nueva guardia de una miseria que se niega a descansar. Juan Peñaranda Urrego, un hombre corpulento y de voz grave, era uno de los guardias del turno nocturno. Tenía la rutina grabada en la mente. A las 2 de la mañana, el silencio era absoluto, roto solo por el murmullo lejano de la ciudad. Pero en el interior del edificio, Juan sentía que ese silencio era falso, una especie de trampa. Sabía por los viejos que el aire en Aranjuez se volvía denso a ciertas horas, como si el espacio mismo se preparara para respirar. La noche que lo cambió, Juan estaba en la planta baja haciendo su ronda. De pronto, un ruido, un arrastrar sutil, como el de una sotana gruesa sobre el cemento, venía del segundo piso. Era un sonido pesado, lento, que solo podía significar que algo se movía allá arriba, donde solo debía haber filas de estanterías y sillas apiladas. Juan tomó su linterna, el haz nervioso cortando la oscuridad de la escalera. Subió despacio, sintiendo la opresión física que ya conocía. El aire se volvía frío, luego pesado, y entonces vino el olor. Una bocanada intensa a tierra mojada, a barro de cementerio, que lo invadió, haciéndolo toser. El olor a tumba abierta, la firma de una presencia. Avanzó por el pasillo central, el corazón latiéndole desbocado contra el pecho. En la distancia, donde el pasillo se hacía más angosto y el ladrillo era más antiguo, el cono de luz se detuvo en una figura. Era alta, delgada, vestida con una sotana negra que le llegaba hasta los pies. La ropa era antigua, gastada y parecía flotar, apenas rozando el suelo. Juan se paralizó. La figura estaba completamente inmóvil, pero lo que no podía asimilar, lo que congeló la sangre en sus venas, fue la ausencia de la cabeza. Donde debía estar el cuello, la tela simplemente terminaba, dejando un vacío oscuro y pulcro. Era un sacerdote sin cabeza. La aparición comenzó a moverse, no deprisa, sino con una lentitud deliberada, metódica, acercándose a Juan. El miedo lo ancló al suelo. No podía correr, solo podía mirar el vacío oscuro en lo alto del cuello de la sotana. Y entonces ocurrió. No fue un grito, fue una voz profunda, ronca, gutural, que no parecía salir del cuerpo, sino de las paredes mismas, del suelo.
No dis que no me tenías miedo. Esa frase lo liberó. El pánico rompió el anclaje y Juan salió disparado. Corrió escaleras abajo, el eco de sus botas resonando con la voz sin cuerpo que parecía perseguirlo. Llegó a la puerta principal, el manojo de llaves temblando incontrolablemente en su mano, intentando encontrar la correcta para el triple cerrojo. No podía ver. El terror era un velo espeso sobre sus ojos. Completamente sobrepasado, colapsó. Cayó al suelo de mármol de la recepción y se desmayó del miedo. Cuando despertó una hora después, tiritando y cubierto de sudor frío, lo único que pudo articular fue un ruego a su relevo, que lo sacaran de allí. Nunca más regresó a ese turno. Pero la aparición del sacerdote es solo la pieza central de un mosaico de horrores que Confama se empeñó en ignorar. Los vigilantes que siguieron reportaron una serie de avistamientos más sutiles, pero igualmente escalofriantes. En los jardines exteriores, esos mismos que una vez fueron patios de asueto para los internos, a menudo se aparece un hombre. Siempre a la misma hora, cerca de las 4 de la madrugada, cuando el rocío comienza a caer sobre el césped. Lo describen como un hombre de mediana edad, cabizbajo, que camina sin rumbo, como si estuviera buscando algo que perdió hace mucho. Nunca se le ve el rostro con claridad. Los guardias han intentado acercarse para preguntarle si necesita ayuda, pero tan pronto como cruzan la línea de los arbustos, el hombre se desvanece. Simplemente deja de estar ahí. Se cree que es el fantasma de un interno que sufría de vagabundeo y que fue abandonado por su familia, condenado a buscar su hogar perdido en los jardines de su prisión final. El segundo piso, donde antes estaban las celdas más estrechas y oscuras, es el epicentro de la actividad infantil. Se reportan 2 tipos de apariciones. Primero, la de una mujer que camina acompañada de una niña pequeña. La mujer, con un vestido antiguo y pálido, es vista a veces cerca de donde se ubicaba la enfermería. Camina con la cabeza baja, sin hacer ruido, y a su lado, la niña. Nunca se les escucha hablar. Su presencia es silenciosa, melancólica, una procesión de pena que recorre los pasillos de la biblioteca. Los empleados creen que es una madre que fue internada y separada de su hija, o quizás una que perdió a su pequeña dentro del manicomio, condenada a un paseo eterno con el fantasma de su dolor. Pero la aparición más perturbadora en ese piso es la del niño corriendo. Un sonido muy distinto al arrastrar del sacerdote. Este es un ruido vivo, el tap, tap, tap de unos pies pequeños y rápidos sobre el suelo de cemento. Este sonido se escucha con mayor frecuencia cerca de donde antiguamente estaban las celdas de aislamiento. Los vigilantes corren a revisar, pues el sonido es inconfundible. Nunca encuentran nada, pero a veces, en una fracción de segundo, se le ve un niño pequeño, quizás de unos 5 o 6 años, que corre con una prisa desesperada.
y la prueba definitiva de que este ser no pertenece a este plano es su método de escape. En lugar de girar en una esquina o esconderse, el niño atraviesa las paredes. Corre directo hacia el muro de ladrillo y, en lugar de chocar, lo cruza como si el ladrillo fuera aire, desapareciendo en la oscuridad de la estructura. Este niño es un símbolo de los infantes abandonados o nacidos dentro del manicomio, tan acostumbrados al encierro que las paredes perdieron todo significado para ellos. Un técnico de limpieza que trabajaba en las madrugadas en el teatro relató la sensación de ser observado. Él no veía figuras, pero sentía el peso de múltiples miradas sobre su espalda mientras aspiraba las butacas vacías. Una noche, mientras limpiaba una de las filas centrales, sintió el aire condensarse y escuchó un susurro colectivo, como si 800 bocas hubieran exhalado al mismo tiempo una palabra que no pudo distinguir. Se dio la vuelta y, aunque las butacas estaban vacías, la sensación de ser juzgado o analizado era tan intensa que lo obligó a salir de la sala y jurar que solo limpiaría el vestíbulo de allí en adelante. El manicomio de Aranjuez, disfrazado de biblioteca, es hoy un espacio donde el conocimiento y la locura coexisten. Los nuevos empleados saben que no están solos. Saben que el sacerdote sin cabeza, la madre triste, el niño que atraviesa paredes y el hombre vagabundo son los residentes permanentes. Ellos son los que se quedaron para siempre, porque el manicomio les ofreció la única paz que conocieron, la del olvido forzado. Y lo más aterrador de todo es que el terror no proviene de la maleza o la ruina, sino de un edificio funcional, bien iluminado, donde el horror se manifiesta como un susurro en la sección de poesía, esperando a que te sientes a leer tranquilo para recordarte que la historia sigue.